Llegamos al final de la serie de predicaciones que he estado desarrollando desde la vuelta de las vacaciones hasta ahora, las cuales, como sabéis, han estado relacionadas todas ellas con la renovación espiritual. Hace un par de semanas prediqué la segunda parte del mensaje titulado Dios nos formó, el pecado nos deformó, Cristo puede transformarnos. Y si recordáis, entre muchas cosas hice énfasis en renovar nuestra mente. Pero de forma intencionada, en ese sermón no di respuesta a la pregunta que posiblemente muchos de vosotros teníais en vuestra cabeza. ¿Cómo se renueva la mente? Este, como sabéis, es el título y el tema precisamente de esta predicación, antes de que pues, ya nos enfoquemos en el tiempo de Adviento y en la preparación de la Navidad. En el título del mensaje os propongo dos pasajes. El de Romanos 12:2, texto que venimos considerando por 2 domingos ya, y el de 2 de Corintios, capítulo 10, versículos del 3 al 5. El primer texto nos presenta el qué, y el segundo nos presenta o nos habla del cómo. Antes de considerar el pasaje de 2 de Corintios 10, donde voy a centrar más mi predicación, quisiera responder de una forma, digamos, práctica y gráfica cómo se renueva nuestra mente para luego abordar la información que se nos da en el texto de 2 de Corintios. Como digo, quisiera ser práctico y gráfico. Y me gustaría que en este momento pensarais en vuestra mente, como si fuera algo parecido a una cinta de cassette. ¿Os acordáis los antiguos? Porque esto ya ha pasado no de moda, sino lo siguiente. La cinta de cassette. Quisiera que cada uno de nosotros pensáramos en el hecho de que a lo largo de los años que vivimos sin conocer de forma personal al Señor Jesús, antes de aceptarlo como nuestro Señor y Salvador, esa cinta de cassette, esa nuestra mente, se fue llenando de información. Mucha de ella no es que no fuera buena, que no lo era, sino es que mucha era directamente mala y directamente pecaminosa. Cuando Jesús entró en nuestro corazón, borró nuestros pecados, pero no borró nuestra mente. Perdonó todos y cada uno de nuestros pecados, pero no borró toda la información pecaminosa que durante años habíamos almacenado en nuestra mente. Esta es una tarea que nos corresponde a nosotros hacerla en el poder del Espíritu Santo. Aquellos que ya tenemos cierta edad, sabemos que había un truco para borrar lo que había en las cintas. El truco era ponerle un celo en estos dos agujeritos que ahora no lo veis. Los mayores me están diciendo que sí, porque lo han hecho más de una vez, ¿no? Y entonces se podía grabar encima y se borraba todo lo que había sido antes. La renovación de nuestra mente es algo parecido. Hemos de sustituir lo anterior por algo nuevo. Y lo nuevo es la verdad que contiene la palabra de Dios. Dejadme utilizar otra imagen gráfica. Pensad en un momento en una botella de vidrio que está vacía. Ahora no voy a sacar botellas y hacer cosas raras. Ya bastante con la cinta. Os pregunto, ¿cuál es la mejor manera de sacar el aire de esa botella? ¿Cuál es la mejor manera? Algunos podrían sugerir que utilizando la nueva tecnología de las máquinas del vacío, ¿no? Que succionan el aire y ha desaparecido.
Pero existe otra forma más sencilla de hacerlo y es llenando esa botella de agua. A medida que vas llenando la botella de agua, el aire sale. Pues con nuestras mentes hay que hacer algo parecido como para esto, pero con el agua, no con la máquina del vacío. Porque tenemos que quitar ese aire que sería los pensamientos antiguos y llenarlos con pensamientos nuevos, con esa agua. Con el pecado no sirve la tecnología moderna de las máquinas de vacío, porque dejamos el espacio para que algo, y quizá peor, ocupe el espacio del aire. Entonces, hay que vaciar nuestras mentes de patrones, de pensamientos pecaminosos, pero en su lugar no hay que dejarlo vacío. En su lugar hay que colocar, hay que llenarlo con la verdad de la palabra de Dios para que así nuestras vidas se adecúen a la voluntad de Dios. ¿Cómo se renueva nuestra mente? Pues fácil, mediante la lectura y la meditación y el estudio diario de la palabra de Dios. Si tú quieres saber cuáles son los valores del mundo, pues como os decía hace un par de mensajes atrás, no te pierdas ningún canal de Tele5 o de cualquier otra programación y te se llenará la cabeza de todos los conceptos mundanos que tú quieras. Si quieres renovar tu mente, lee diariamente la palabra de Dios. Quisiera volver a ser gráfico y si bien la imagen de la cinta de cassette estaba pues más dirigida, digamos, a los carrozas, ¿no? Al auditorio ya más mayor, quisiera utilizar una ilustración un poco más dirigida a los jóvenes, aunque creo que los carrozas también la vamos a pillar. Jóvenes, o los más jóvenes entre nosotros, ¿os habéis bajado la aplicación Biblia? ¿A que sí que os habéis bajado la aplicación Biblia? En vuestras tablets, en vuestros ordenadores, en vuestro móvil, ahí está, ¿no? La pregunta es, ¿te has bajado la aplicación Biblia a tu mente? ¿Te has instalado en tu mente esa aplicación de forma gráfica? Es decir, ¿conoces el contenido de la Escritura? Porque todo lo que está llegando a nuestra mente tiene que ser tamizado por esa aplicación Biblia. Y todo lo que no pase el filtro de esa aplicación Biblia tiene que ir dirigida al spam. ¿A qué sabéis lo que es el spam? Basura. Ahí tiene que ir dirigida toda esa información. Nuestra mente es como una especie de disco duro donde almacenamos toda la información y nuestra mente todos los días, pero todos los días, entra un sinfín de información. Y no todo lo que entra es malo, pero tampoco necesariamente bueno. Para poder discernir entre lo bueno y lo malo, pues necesitamos tener, metafóricamente hablando, instalada en nuestra mente esa app, esa aplicación Biblia, para que nos sirva de filtro. Bien, hecha esa reflexión y teniendo en mente estas imágenes y esta información, me gustaría que ahora sí fuéramos a 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 5. 2 de Corintios 10, 3 al 5 dice así: Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En mi opinión, una de las verdades más trascendentes de este pasaje
es que nos hace ver que la verdadera batalla espiritual se libra en nuestras mentes. Si a este pasaje le lanzamos la siguiente pregunta: ¿cómo se gana la batalla que se libra en nuestras mentes? La respuesta que nos va a dar es clara: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cautivar pensamientos. Interesante concepto, el cual nos hace darnos cuenta dónde realmente reside nuestro problema. Reside en lo que pensamos. Nuestro problema está en nuestros pensamientos, los cuales muchas veces no se conforman a la voluntad de Dios, sino que son conforme o bien a nuestra carne o bien conforme a las mentiras de Satanás. Según nuestro texto, lo que hay que hacer cuando ocurra tal cosa es atrapar, cautivar esos pensamientos. Esto es, no permitir que esas ideas falsas y nocivas se elaboren aún más en nuestras mentes y, por el contrario, llevarlas a Cristo para decidir obedecer su verdad en vez de obedecer nuestra verdad. Para decidir obedecer su verdad en vez de la verdad o la mentira de Satanás. Pero para poder comprender la profundidad de esta importante verdad que nos destaca este pasaje, y para saber cómo se hace eso de cautivar pensamientos, primero hemos de ser conscientes de otras verdades y realidades espirituales que Pablo habla en los versículos del 3 al 5. Y estas verdades espirituales se concentran en tres. La primera es que nosotros tenemos la mente de Cristo. La segunda es que nosotros tenemos un arma muy poderosa. Y en tercer lugar, que nosotros tenemos la capacidad de cautivar pensamientos. Lo primero que hemos de saber es que para poder llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es una verdad que Pablo nos hace ver en 1 Corintios, en el capítulo 2 y los versículos 16. Dice allí: porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Aquel que ha creído ha dejado, por el hecho de creer, en ser solo una criatura de Dios para pasar a ser un hijo de Dios. Y como tal, heredero de todas las bendiciones de Dios. Aquel que ha creído en Jesús, como dice la Escritura, las cosas viejas pasaron y todas son hechas de nuevo. Y entre esas cosas hechas de nuevo, entre las muchas esas cosas que fueron hechas de nuevo en el momento de nuestra conversión, una de ellas es que hemos sido dotados con la mente de Cristo. Pablo, en este pasaje, en el capítulo 10, nos hace ver toda esta verdad partiendo desde una parte negativa, desde la carne. Versículo 3 dice: porque aunque andábamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas ahora son nuevas, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pablo nos dice que aunque es cierto que estamos en la carne, que a pesar de que ya hemos aceptado a Cristo, el tema de la carne sigue afectándonos, con todo, no podemos enfrentarnos a nuestra nueva realidad, a esta batalla espiritual en la que estamos enfrentados con las armas de la carne, sino con las nuevas armas, es decir, con la nueva mente de Cristo. Ahora tenemos que luchar, que enfrentarnos no con nuestra manera de pensar, sino con la manera de pensar de Jesús. Cuando Pablo, en el capítulo 2 de 1 Corintios,
en su primera carta a los Corintios, está describiendo los tres tipos de personas que existen en el mundo. Esto es, los que él habla de los naturales, que son los no creyentes, y después que están los carnales, aquellos que son creyentes pero que se comportan como si no lo fueran, y finalmente los espirituales, es decir, aquellos que se comportan conforme a lo que son, y nosotros les llamaríamos creyentes maduros, se comportan conforme su nueva identidad. Pues a estos, cuando está describiendo a estos espirituales, a estos maduros, les dice que ellos pueden discernir todas las cosas. ¿Por qué? Porque tienen la mente de Cristo. Y aquí una pregunta interesante. ¿Los creyentes carnales tienen o no tienen la mente de Cristo? Pues sí, por supuesto que la tienen, lo que no la utilizan, pero de tenerla, claro que la tienen. El problema es que utilizan su mente carnal y por eso son carnales, pero de tenerla la tienen. No tenemos dos naturalezas, los hijos de Dios, no tenemos dos naturalezas, pero sí que tenemos la capacidad de pensar según los viejos esquemas del pecado o los nuevos esquemas de la voluntad de Dios. Eso sí que lo tenemos, gracias a esa mente de Cristo. No estamos obligados a ello y por eso los carnales, como son carnales, pues piensan con su mente carnal, pero de tenerla, la tienen, no la utilizan. Es como si se hubieran... ¡Ay! Es como si se hubieran bajado la app esa de aplicación de Biblia, pero la han bajado pero no la utilizan. Entonces, bueno, si no la utilizan, ¿para qué la quieren, no? Muchos creyentes no son capaces de llevar cautivos sus pensamientos a Cristo Jesús, o bien porque desconocen esta profunda verdad que tiene en la mente de Cristo, y así Satanás los tiene engañados, haciéndoles ver que solo pueden pensar mediante su mente carnal. Pero esa no es la verdad, no es cierto. Tú y yo, por el hecho de ser creyentes, tenemos una nueva identidad. Las cosas viejas que pasaron y ahora son hechas ¿qué? Todas de nuevas, y entre ellas, ¿sabéis qué? Tenemos la mente de Cristo, por la gracia de Dios, no por méritos. La nueva mente es el vehículo por el cual Dios es capaz de que su verdad sea asimilada por nosotros. Por tanto, hemos de tener siempre en cuenta de que la vieja mente carnal siempre va a estar allí, porque no ha sido erradicada. Y si yo la sigo alimentando con toda la basura que hay, pues imaginaros qué puede pasar. Por eso os digo, queridos, que la verdadera batalla espiritual se libra en nuestras mentes. ¿Qué es lo que he de hacer para tener la mente de Cristo, para renovar la mente? ¿Qué he de hacer? Romanos 12, 2, Efesios 4, 23 nos dan la respuesta y hemos hablado mucho acerca de ello, renovando nuestra mente mediante el poder del Espíritu Santo. Y para ello tenemos que utilizar la mente de Cristo con la que fuimos dotados en el momento de nuestra salvación. La primera verdad espiritual que hemos de tener en cuenta es que dado que podemos, porque este texto nos dice que podemos llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo, es porque tenemos la mente de Cristo. La segunda verdad es que hemos de ser conscientes de que tenemos un arma muy poderosa para llevar esos pensamientos cautivos a Dios. Dice nuestro texto en el versículo 4, porque las armas, nuestras armas, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pablo dice que tenemos armas poderosas, capaces de destruir.
todo tipo de fortalezas, de argumentos, de razonamientos que se levantan, dice, contra el conocimiento de Dios. ¿Cuáles son esas armas? ¿Cuáles son? Pablo en este pasaje no nos lo dice, pero hay otro que sí que nos lo dice claramente. ¿Os acordáis qué pasaje dice cuáles son nuestras armas? Efesios capítulo 6, la armadura del cristiano. Si queréis podéis abrirla, no lo vamos a leer, pero para que lo veáis. Efesios capítulo 6, versículos del 13 al 17. En ese pasaje se nos habla de cuáles son nuestras armas: la coraza de la verdad, la espada del Espíritu. ¿Cuáles son nuestras armas espirituales? Pues la verdad, la justicia, el evangelio de paz, la fe, la seguridad de la salvación, la palabra de Dios. Esas son nuestras armas. Y si tuviéramos que resumir todas esas armas en una sola, en una que es poderosísima, para derribar esos argumentos y esos razonamientos falsos, diríamos que esa arma es la verdad de la palabra de Dios. Es el contenido de la palabra de Dios, el arma más poderosa que nosotros disponemos para vencer la mentira de Satanás. ¿Contra quién tenemos que utilizar esta arma? Pues capítulo 6 de Efesios nos lo deja muy claro en el versículo 2. Dice que contra Satanás y contra sus huestes celestiales. El creyente, queridos, está en lucha. Esta lucha se libra especialmente en nuestra mente, y el enemigo es Satanás. Y aquí nuestro gran problema, que no nos gusta ni pensar en batallas, ni pensar en Satanás. Preferimos vivir sin pensar en ello, preferimos ignorar la realidad, vivir de espaldas a ello, y creemos que al ignorarlo, pues esas realidades desaparecerán. Pero no. Ocurre lo contrario, que lejos de desaparecer, se hacen más grandes y nosotros mucho más vulnerables. Digámoslo claro, nos desagrada tener que plantearnos nuestra vida como si de una guerra se tratara. Esa es una imagen desagradable y por hecho la desechamos. Y a nuestro enemigo ya le va bien que tengamos ese pensamiento, porque de esa manera pues no nos protegemos y como consecuencia pues solemos perder más de una batalla. Pero aunque no nos guste, lo cierto es que la batalla espiritual es una realidad. Es una realidad cotidiana y es una realidad que, como digo, se libra sobre todo en nuestra mente. Otra de las cosas que no nos gusta es pensar en Satanás, en su persona. Nos gusta más pensar en Dios, en su bondad, en su realidad, en que Él está presente en todas las facetas de nuestras vidas. Y es así. Pero no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo y que él también está allí con sus huestes. El creyente está en lucha. Esa lucha se libra en nuestra mente. Y el enemigo es Satanás. Y su arma, queridos, es la mentira. Si nuestra arma poderosa es la verdad, la de Satanás es la mentira. Jesús describió a Satanás allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 44, de la siguiente manera. Él dice, él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, habla mentira. Habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira es el arte de levantar castillos de arena en el aire y hacernos creer que son sólidos como una roca. Mediante la mentira, Satanás
ha levantado, como dice el texto, fortalezas en nuestra mente que en realidad son como castillos de naipes que les bufas y se caen, porque no se aguantan. Mediante la mentira, Satanás ha levantado toda una serie de argumentos y de razonamientos que van en contra del conocimiento de Dios. Pero esos argumentos son falsos, no se aguantan, son tan sólidos como un castillo de arena que le das un manetazo y te lo cargas. El arma de Satanás, la mentira. El arma de Dios, la verdad. Por muy poderosa que sea la mentira del enemigo, mucho más lo es la verdad de Dios. La mentira no se sostiene cuando es confrontada con la verdad de Dios. Es por ello que nosotros podemos cautivar nuestros pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, porque esos pensamientos contrarios a la voluntad de Dios son mentira. Cuando yo confronto la mentira con la verdad, la mentira queda descubierta, queda desmascarada y puede ser cautivada, puede ser sometida a la obediencia de Cristo. Queridos, si la primera verdad espiritual es que yo tengo la mente de Cristo y por eso puedo cautivar pensamientos, la segunda verdad es que yo puedo cautivar pensamientos porque tengo un arma muy poderosa, la verdad de Dios. Y en base a estas verdades es que yo puedo lanzarme a la tarea de cautivar pensamientos y llevarlos, como dice el texto, a la obediencia de Cristo. Solo partiendo de estas dos premisas es que podré hacerlo. Si yo lo quiero hacer en base a mi mente carnal, no con la mente de Cristo, nunca saldré victorioso. Si yo quiero cautivar pensamientos con mis fuerzas, con mis razonamientos, en vez de con la verdad de la palabra de Dios, no saldré victorioso. Lo cierto es que tengo la capacidad para cautivar mis pensamientos, que son contrarios a la voluntad de Dios. Pero no puedo hacerlo desde premisas que no son correctas, porque entonces seguiré engañado por Satanás. Pero hay aquí la pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace eso de cautivar pensamientos? La verdad es que los cómo siempre son un tanto difíciles de explicar. Esto de cautivar se aprende cautivando. Es como ir en bici, ¿no? Se aprende pues practicando, ¿no? Se aprende con la práctica. Porque para cautivar la mentira lo que hay que hacer es primero reconocerla, descubrirla, sacarla a la luz y confrontarla a la verdad de Dios. Es siguiendo este proceso que se cautivan los pensamientos. Es parecido a tener como en nuestra mente instalado un detector, ¿no? de mentiras, en vez de metales, de mentiras. Para cautivar pensamientos contrarios a la voluntad de Dios, yo he de tener mi mente entrenada para reconocer lo falso. Es como los buenos banqueros, que reconocen fácilmente la falsificación y lo hacen por el tacto, por la vista, dado que tienen sus sentidos muy entrenados, para que el banquero pueda reconocer fácilmente un billete falso. Lo que ha de hacer, ¿sabéis qué es? Conocer muy bien el bueno. Si lo conoce muy bien el bueno, el malo no se lo cuelan, porque ni el tacto ni la vista, pero tiene que estar muy entrenado para ello. Y así
tiene que ser nosotros. Tenemos que tener muy entrenada nuestra mente con esa aplicación bíblica que antes os decía para detectar las mentiras. El proceso de cautivar pensamientos falsos en realidad no es tan complicado como algunos quieren pensar, pero se necesita tener los sentidos ejercitados, pues hay que reconocer que ese pensamiento es falso, descubrirlo, sacarlo a la luz y confrontarlo a la verdad de Dios. Os pondré un ejemplo sencillo en el que creo que la inmensa mayoría nos vamos a encontrar identificados. Son muchos los creyentes que tenemos la lucha de nuestro tiempo devocional. Esa lucha está en nuestra mente. Es cierto que nos tenemos que marcar unos tiempos y que debe de haber una disciplina, pero la verdadera batalla se libra en nuestra mente. Queremos hacer el devocional, deseamos hacer el devocional, pero nos viene el pensamiento siguiente: hoy tengo muchas cosas que hacer, dejaré el devocional para un poco más tarde. Sé que he decidido hacerlo antes del desayuno, antes de salir de casa, pero es que hoy tengo tantas cosas que hacer y tengo que salir pronto, lo dejaré para la hora de comer. Bien, llega la hora de comer y si yo no he cautivado ese pensamiento falso, sacándolo a la luz y confrontándolo a la verdad, llegará la hora de comer y estaré tan enredado en tantas cosas, sin tiempo, sin mucha tranquilidad para hacerlo, y diré, lo dejo para la noche. Llega la noche, estamos cansados, nos ponemos a hacer el devocional o a leer la Biblia, se nos cierran los ojos y decimos que no tiene sentido hacer el devocional ahora porque no me entero de nada. Nada, mejor me voy a dormir y mañana sí. Mañana, cuando me despierte, haré el devocional. Me despierto mañana y el mismo pensamiento. Tienes muchas cosas que hacer, déjalo para luego. Detrás del pensamiento, para más tarde dejaré el devocional porque tengo muchas cosas que hacer, por lo menos hay 3 mentiras que debemos destacar y sacar a la luz. La primera mentira es que no es cierto que es más importante las cosas que tengo que hacer que pasar tiempo con Dios. No es cierto. Por muy importantes que sean esas cosas, Dios es más importante y por tanto debe ocupar el primer lugar. Segunda mentira, no es cierto que yo podré hacer frente a ese día que tengo tantas cosas importantes que hacer sin el alimento, sin la guía de la palabra de Dios. Para tener un día victorioso, necesito la instrucción de la palabra de Dios. Y si no, ya salgo medio derrotado a la batalla. Y tercera mentira, no es cierto que más tarde tendré tiempo. No es cierto que más tarde encontraré el hueco. Más tarde no hay tiempo. El tiempo es ahora. Lo tengo que hacer cuando me levanto. Punto, porque así lo he decidido. Cuando yo descubro las mentiras, las saco a la luz y las confronto a la verdad de Dios, el pensamiento queda cautivado, sin fuerza. Y es cuando yo puedo someterme a la voluntad de Dios y obedecer a Él. Y en el caso del devocional, pues me levanto pronto, paso el tiempo con Dios y estoy equipado para el día que me espera. Yo puedo cautivar pensamientos, claro que puedo. ¿Por qué? Porque tengo la mente de Cristo, porque tengo un arma muy poderosa que es la verdad de Dios.
y porque soy capaz de hacerlo en el poder del Señor. Amén. Pues venga, a salir a cautivar pensamientos. Sí, es así. Y el fin de todo eso, ¿cuál es? Romanos 12:2. Para que podáis comprobar, verificar cuál es la buena voluntad de Dios. Si yo soy capaz de renovar mi mente, si yo soy capaz de cautivar pensamientos, seré capaz de discernir, conocer, verificar la voluntad de Dios para mi vida. Queridos, no podemos hacer a lo largo del día todo lo bueno que podemos hacer. Dejemos ya lo malo no lo hago. Ojalá, ¿no? Pero lo malo no lo hago. Es que no tengo tiempo para hacer todo lo bueno que puedo hacer. Solo puedo hacer lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Pues para el señor Calvet será una cosa, para Pablo será otra, para mí será otra. ¿Y cuál será? Pues lo mejor es hacer la voluntad de Dios para mi vida. ¿Y cómo conocer eso? Renovando mi mente, cautivando pensamientos. Queridos, la renovación espiritual es un hecho, está ahí en nuestras manos, no por nosotros, sino por la gracia de Dios, porque los que hemos creído en Cristo, nueva criatura somos, las cosas antiguas pasaron y hay que creérselo, y ahora son hechas todas de nuevo. Vivamos para la gloria de Dios. Amén. Amén, así sea. Pues vamos a concluir teniendo una palabra de oración. Oramos. Señor, gracias por ti, por tu palabra, y gracias, Señor, por este precioso culto que hemos podido rendir, en el que hemos recordado con el pan y con el vino esa verdad de la nueva creación en Cristo Jesús, gracias a su muerte y su resurrección. Gracias por el tiempo de alabanza que hemos podido tener. Y gracias, Señor, porque hemos sido generosos y te hemos podido dar de lo mucho que tú nos das en 2 ofrendas, y pedimos que las utilices para tu gloria. Y gracias porque una vez más hemos podido oír la voz de tu palabra, la voz de tu Espíritu en ella, y nos ha edificado, porque tu palabra es viva, porque tu palabra es eficaz. Y te rogamos, Señor, que por tu Espíritu nos hagas conscientes de lo que somos en ti, y que podamos vivir en ti, que podamos discernir cuál es esa voluntad buena, agradable y perfecta, porque somos capaces, Señor, con tu mente y con el poder del Espíritu, de desechar la mentira del enemigo y seguir la verdad, porque en ella hay poder, porque solo la verdad nos hará libres. Señor, ayúdanos a vivir en libertad. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de esa libertad. Ayúdanos allí donde estemos a radiar, a brillar, a ser embajadores tuyos, y que nuestras vidas hablen mucho más fuerte que nuestras palabras, que a veces son insuficientes. Señor, a ti la gloria, a ti la honra. Despídenos, pues, con tu paz y con tu bendición. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros ahora y siempre. Amén.